Bodegas Pitacum es la bodega hermana de Terras Gauda. En el corazón del Bierzo, la variedad Mencía que marca calidad y personalidad a los vinos de esta tierra. Un nombre singular marcado por la presencia de los romanos en estas tierras leonesas. Esta región era rica en oro y los romanos pues explotaron varios yacimientos y con la llegada de ellos también se implantaron el viñedo. Entonces hay una historia con Roma importante y de hecho uno de los logos de Pitacum, esta cara del Bacchus, del dios del vino, reproduce a un Bacchus auténtico de bronce que se encontró en el pueblo de Arganza hace unos años. Entonces nos parecía que, en aquel momento nos gustó la idea de poner un nombre que guardara relación, ¿no?, con Roma. Y Pitacum hace referencia a un ánfora romana, cónica, no es un ánfora con base que se pueda sostener, sino cónica, que se enterraban en las bodegas para conseguir mejor temperatura y conservación de los vinos. Pitacum, Petit Pitacum y Aurea son los vinos que esta bodega de la denominación de origen Bierzo elabora con la variedad Mencía, que imprime personalidad y carácter a estos vinos. Bueno, la Mencía es una variedad, yo creo que hace vinos muy singulares, y yo siempre digo que es una variedad que cuando bebes un vino de Mencía no pasa desapercibido. Es una variedad que tiene pues mucha fruta y sobre todo lo que más me gusta o lo que yo creo que más diferencia a la Mencía es ese volumen, esa redondez, ese dulzor y al final también con una sensación de frescura que la hace pues muy apetecible y que no pares de beber. El terroir característico del Bierzo influye en la calidad de la Mencía y todo ello se refleja en la gama de bodegas Pitacum. Pequeño de la casa, ¿no?, el vino del año, ¿no?, el joven, que es el Petit Pitacum. Teniendo en cuenta que es un vino joven y que lo que queremos es que la Mencía se exprese al 100% pura como es y con mucha frescura y sensación pues de flores, con boca envolvente, lo que buscamos es Mencías, por supuesto viejas, porque todo nuestro viñedo tiene más de 70 años, pero buscamos Mencías en lugares donde el clima es un poco más fresco. ¿Para qué? Pues para conseguir un matiz a mayores de fruta, donde por ejemplo los suelos son un poco más fríos, los suelos de arcilla, pues dan Mencías con mejor acidez y más fruta. Y huimos de suelos más cálidos, que los consideramos pues, y de climas más cálidos que los consideramos más interesantes para, por ejemplo, nuestro Pitacum Aurea, que necesitamos un vino con más madurez, con más color, con más tanino, para que sea capaz después también de soportar esa larga crianza en barrica nueva que le damos durante 14 meses, y no solo la larga crianza en barrica, sino la larga crianza en botella, porque esa es una de las grandes virtudes de nuestro Pitacum Aurea y en general de nuestros vinos, que con los años crecen. Un vino de Pitacum escapa a la Mencía. Se trata de la prohibición, un producto que elaboran con la garnacha tintorera presente en algunas parcelas y que tiene una producción limitada. Bueno, la garnacha tintorera es una variedad que hoy ya es bastante conocida, pero cuando nos sacamos nosotros nuestra primera garnacha tintorera, que se llama la Prohibición, era una variedad, bueno, no es que fuera poco conocida, pero no era una variedad demasiado apreciada, no era considerada esas variedades, por decirlo de alguna manera, nobles, ¿no?, para hacer vinos de alta calidad. Y la garnacha tintorera está presente en los viñedos antiguos de manera minoritaria en el Bierzo pues desde hace aproximadamente 100 años. Justo después de la filoxera llega la variedad y se implanta de manera minoritaria porque los viticultores en su momento y con buen criterio hace 100 años consideraban que los viñedos pues no tenían que estar
ser al 100% de una variedad, sino que dominando la mencía, que es la variedad reina de esta región, un 10, un 15, un 20% de otras variedades, entre las cuales se encontraba el Alicante, enriquecían los vinos. ¿Qué es lo que ocurre con esta variedad? Que para hacer el tipo de vinos que queremos hacer, exige que esté muy madura, y la mencía madura antes. Entonces lo que nos ocurría es que estas pocas cepas que quedaban en cada microparcela, algunos años no se vendimiaban porque necesitaban como 3 semanas más de tiempo. Yo veía esas viñas en esas cepas y me daba muchísima pena, digo, ¿cómo no vamos a hacer algo con esto? Entonces en el 2002 empezamos a hacer microvinificaciones hasta que en el 2006 conseguimos un producto ya a una escala de un volumen no muy grande, porque hacemos 7.000 botellas al año, pero un vino con el que estábamos satisfechos. Y también era un poco el demostrar que con esta variedad, en aquella época, no con la visión de hoy, que hoy se hacen muchas garnachas tintoreras en muchos lugares, era un poco el demostrar que con la garnacha tintorera también se podían hacer grandes vinos. Vitacum se caracteriza por unos vinos finos, complejos, atractivos y armoniosos. Unos caldos que reflejan perfectamente el terroir, el clima y la historia de la zona.